Bendiciones a todos, muy buenos días. Vamos a continuar con el análisis de nuestro episodio 40, Primera de Corintios. Estamos analizando este punto importante. Bueno, el punto 7 no lo he mencionado pocas veces. El punto 7 es que estamos analizando la medida de la comunidad de Corintios, desde los capítulos 5 hasta el capítulo 14. Entonces, los distintos puntos que hemos visto por cada capítulo son subpuntos. Ahorita estamos en el subpunto E y es el capítulo 8 donde vamos a hablar acerca de la comunidad y lo inmundo que se encuentra dentro de la comunidad, basándonos precisamente en todos los 13 versículos del capítulo. Le vamos a dar lectura como es costumbre y ahorita vamos a ir analizando verso por verso. Dice el capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Pregunta Pablo. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Dejamos de lado nuestra Biblia y vamos ahora a ver las notas preparadas para esta explicación. Los estudios históricos del tiempo contemporáneo de Corinto nos instruye, nos informa, nos dice que la suministración, la venta de carne en aquel tiempo en los mercados públicos venía también por parte de los altares dedicados a los dioses falsos. Tenían su lugar donde mataban animales para la venta en el mercado. Las comunidades griegas de la época sí las tenían. Corinto también las tenían. Pero la carne que se sacrificaba, los animales que se sacrificaban a los dioses falsos griegos, no la iban a desperdiciar. Así que entonces esa carne la llevaban al mercado. Y en el mercado, hagamos de cuenta que la ofrecían a un precio menor que la carne que se sacrificaba en los mataderos, en los rastros de cada ciudad. Así que entonces, cuando el comerciante ofrecía su producto, tenía el deber de decirle a las personas, a los clientes, a los compradores, que una carne tenía un precio, era la misma, era carne de res, carne de animal sacrificado. Esta carne tiene un precio, pongamos por ejemplo, tiene el precio de 200 pesos el kilo, carne sacrificada en la mañana, carne fresca. Dice, y acá también tengo otra carne, pero esta vale 100 pesos el kilo.
Y la diferencia, los cortes son los mismos, la carne es de la misma clase, la forma en que se vende es de lo mismo, pero el precio es menor. ¿Por qué la diferencia de precios? Y entonces el cliente preguntaba por qué la diferencia de precios, si el vendedor era honesto, y el vendedor le explicaba, es que esta carne el día de ayer tuvieron festejo en el templo de Zeus, o en el templo de Apolos, o en el templo de Afrodita, y entonces la carne que no consumieron los que asistieron a ese festejo, los sacerdotes la trajeron después en la noche, por la madrugada, hicimos trato y yo la compré más barata, pero también la estoy vendiendo más barata. Eso es en la suposición de que el carnicero, el vendedor, era honesto con los clientes, pero la mayoría de las veces el carnicero, como en esta época, no era honesto, no es honesto en el ofrecimiento de su producto. No le informa a sus clientes, a los compradores, si la carne que está comprando es carne de un animal viejo en la época actual, o es carne de un animal joven, o es carne del propio dueño de la carnicería que tiene un rancho ganadero, o es carne de algún animal que compró porque algunos cuatreros habían robado esa carne. Cuatrero es la persona que roba ganados. La etimología de la palabra nos indica que es persona que va y roba ganado, específicamente animales de 4 patas. En este caso pueden ser vacas, pueden ser caballos, pueden ser burros, pueden ser mulas, en fin, todo el ganado mayor. Entonces, el carnicero no da información si la carne que está vendiendo tiene una procedencia dudosa o tiene una procedencia correcta, e incluso si es un animal que murió porque se despeñó en la barranca, o si es un animal que están sacrificando adecuadamente, o si siguen todas las normas de higiene. Eso usted y yo lo sabemos, infortunadamente, no en todas las carnicerías, pero sí sabemos que tenemos que tener cuidado al consumir nuestra carne, puesto que algunos pueden ser de dudosa procedencia. Continuamos con nuestro estudio. Así que la pregunta aquí es, en Corinto, ¿puede un cristiano en Corinto consumir la carne que ya previamente se le informó que fue carne dedicada a un ídolo, que fue un animal sacrificado a un ídolo? Es una pregunta, porque para nosotros vamos a decir que no es de importancia, pero para los cristianos del primer siglo, en Corinto y en otras ciudades greco-romanas donde el cristianismo se va expandiendo, conocer o tener esa información era de suma importancia. ¿Por qué? Bueno, era de suma importancia porque la iglesia, fíjense bien, la iglesia, el cristianismo, estaba tratando de romper en el cristiano nuevo su identificación con el mundo. Estaba tratando de formar una comunidad espiritual en donde las cosas que se hiciera esa nueva comunidad de cristianos fuera lo más pura posible. Por eso era lógico que se hiciera la pregunta acerca de en qué momento vamos a distinguir lo que sí es bueno hacer y lo que no es bueno hacer. Se tenía que poner en el primer siglo líneas de distinción en muchos aspectos. En este asunto, el capítulo 8, estamos viendo nada más el asunto de la carne. Pero en las sociedades esas del oeste antiguo, la iglesia no va a enfrentar el problema de la carne dedicada a los ídolos totalmente o abiertamente o en contraposición contra las creencias del individuo. Pero tiene que dedicarle tiempo al asunto de la carne, porque la cuestión de la carne, de comer carne a los ídolos o no comerla, es solamente como, si ustedes saben lo que es un iceberg, el pedazo de hielo grandote donde chocó el Titanic, eso lo vamos a entender. El asunto de la carne sacrificada a los ídolos era nada más la punta del iceberg. Nada más era una muestra pequeña de los problemas actuales que tenían los corintios, y en la época también los problemas actuales. A veces nada más miramos la superficie, pero no miramos la sustancia, lo totalmente difícil, la información completa. Por eso, el asunto de la carne lo vamos a escarbar un poco más porque es mucho más amplio,
porque envuelve, este asunto del capítulo 8 envuelve la responsabilidad que el individuo recién convertido o ya convertido en la comunidad de Corinto le debe, esa responsabilidad que le debe a la comunidad. Y cuál responsabilidad también tiene la comunidad para con el individuo. Porque esta situación que pasó en Corintio envuelve, fíjense bien lo que estoy diciendo, la idea del politeísmo. Para los que no conozcan la base, la etimología de la palabra politeísmo significa la adoración de muchos dioses. Y ¿cuál era la relación de esas cosas que se observaban en Corinto en respecto a la santidad que la comunidad debía de mantener? Son cosas importantes entonces para los cristianos del primer siglo. Y aquí encontramos entonces este primer punto que vamos a analizar. La regla número 1 o la norma número 1 que es importante tomar en cuenta acerca de que el conocimiento no es el único factor para poder determinar las acciones que se deben de tomar en cualquier circunstancia. El conocimiento no es lo único que va a distinguir o lo que va a hacer a una persona superior a otra. No hay tal superioridad, sino que hubo en el primer siglo y hay en esta época personas que debido a su conocimiento se sentían con la libertad de romper las reglas que el cristianismo pone o propone a los nuevos convertidos. Así que vamos a comenzar con esta cuestión. Miren, esta sección vamos a tomar de los versículos del 1 al 6, le vamos a dar una nueva lectura nada más a esos 6 versículos para tener otra vez refrescarnos la memoria. Dice el verso del 1 al 6. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, dice el texto, versículo 5, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, en su Biblia pueden notar que están con minúsculas refiriéndose a personas que se autonombran o se llaman, se ponen el nombre de alguien importante. Verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, con mayúscula, un Padre, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, para el Padre. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. Y hasta diríamos amén, así debe de ser. Bien, concentrémonos. El texto número 1, cuando dice, el versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Primer punto que encontramos aquí. Lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué es lo que tenemos que hablar acerca de esta circunstancia que Pablo está poniendo en el versículo 1 respecto a esto? Lo que únicamente ha sido sacrificado a los ídolos. ¿Qué es el comentario que tenemos a la mano? Bueno, cuando Pablo dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, Pablo dice y se contesta a sí mismo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esa frase donde dice sabemos que todos tenemos conocimiento indica percepción, indica entendimiento y aún mucho más. Conocimiento se deriva de la palabra gnosis, de donde viene gnóstico, el que decía que sabía mucho. Entonces, los que tenemos gnosis, esta clase de gnosis que Pablo está hablando, se está refiriendo a la verdad espiritual. Entonces ya toma otro sentido la explicación de este versículo 1, porque cuando Pablo dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero luego se distingue entre todos tenemos conocimiento y luego lo que es el conocimiento, y se está refiriendo a la verdad espiritual. Y luego Pablo dice en el verso 1 también, dice, el conocimiento envanece. La palabra envanecer se escribe de la palabra o se deriva de la palabra fusiú, que significa algo así como inflar. Si ustedes recuerdan las herrerías antiguas, antes de que existieran los las soldadoras modernas, las herrerías antiguas o los lugares donde las personas antes moldeaban el metal para fabricar objetos,
tenían una especie como de, vamos a decir, un acordeón de cuero, que lo hacían de esta manera y lo hacían que tomaban aire y luego lo inflaban para poder calentar los hornos. Era eso que se hacía. Bueno, realmente es una práctica antigua, significa inflar, significa aumentar, significa proporcionar algo más que no es más que aire, porque es lo que se proporcionaba en los hornos para que aumentaran de temperatura y se pudiese entonces continuar con la labor de calentar los metales y poder moldearlos a base de martillo, a base de martillo, para poder moldear lo que fueran a construir. Así que el asunto que estamos aquí otra vez tratando, hablamos de que esa verdad espiritual nos habla acerca de que llegó el momento en que algunos cristianos en Corinto, que tenían un poco más de conocimiento, se sintieron inflados, como un fuelle con que se inflan estos hornos que les estoy mencionando. Se sintieron inflados, sentían que ellos eran mucho más importantes que los que tenían menos conocimiento. Por eso la aplicación, lo que Pablo está diciendo en el versículo 1, está diciendo que el conocimiento, infortunadamente, envanece a algunas personas. El tener conocimiento, incluso el espiritual, envanece a algunas personas. Y por lo contrario, el que tiene amor, dice, el amor edifica. Ambas palabras tienen su significado. En el caso de envanecer, hablamos de inflarse con aire. Y en el caso de el amor edifica, habla acerca del amor ágape, la comprensión entre personas adultas, no precisamente las otras dos clases de amor, dos o tres clases de amor, sino este amor, el amor ágape, y donde dice edifica, se escribe la palabra akodokeo, que significa como construir, como quien construye una casa. Estamos hablando entonces del amor sacrificado, del amor sacrificante, de la persona que renuncia a sus propios deseos, a sus propios planes, con tal de ayudar a otros hermanos a que sigan adelante en sus proyectos. Bien, ese conocimiento que Pablo está diciendo, ¿se está refiriendo al conocimiento de la verdad de Dios? Por supuesto que sí. Se está refiriendo al conocer la palabra de Dios, se está refiriendo al conocer la palabra apostólica. ¿Cuáles son los resultados de conocer la palabra de Dios o de conocer la información apostólica en toda la Biblia? Bueno, el resultado es que la persona que llega a conocer ampliamente, esta persona va a tener más sabiduría espiritual, va a tener más inteligencia espiritual. Por favor, cuando digamos inteligencia, no pensemos en el IQ con que los científicos actuales calculan la inteligencia humana. Nos estamos refiriendo nada más al asunto de las cosas de Dios, y tener más inteligencia en teología, en conocimiento acerca de las cosas de Dios. Ese conocimiento revelado que Pablo está transmitiendo en estos momentos a los Corintios cuando manda su carta, y que en otras cartas también se retransmite, ese conocimiento es necesario para formar, para fundar, para establecer la comunidad. Según el capítulo 1, en el verso 5, vamos a mirar lo que Pablo le dice a los corintios. Le dice, ustedes ya están llenos, están satisfechos de este conocimiento, dice el versículo 5. 1:5 dice así, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Lo que nos lleva entonces a la conclusión casi inmediata de que los corintios recibieron suficiente conocimiento, no tan solo de Pablo, debieron haber ido más informantes, más instructores de la palabra de Dios hacia Corinto. Por eso Pablo se atrevió a decir a ellos en el capítulo 1, verso 5, que no les faltó nada de ese conocimiento divino. Así que si no les faltó ese conocimiento tan indispensable, cuando Pablo les dice en toda cosa, capítulo 1, verso 5, en toda cosa fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así que entonces los corintios, vamos a decir que son una congregación que han obtenido suficiente conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ese conocimiento que ellos obtuvieron, vamos a decir que le dio sustancia a la congregación, que le dio forma a la congregación,
que le dio identificación a la congregación y le dio la verdad que la congregación necesitaba conocer en Corinto, la verdad acerca de Dios a esa comunidad. ¿Qué conocían ellos antes de ser cristianos? Bueno, ya sabemos que ellos eran personas como todos los del mundo greco-romano, eran personas que estaban afianzados, que estaban con conocimiento acerca de los dioses que en cada ciudad se adoraban. La diosa Afrodita, el dios Zeus, el dios Apolos, y bueno, cualquiera de nosotros puede ir a las enciclopedias y buscar ahí nada más con que pongamos la palabra panteón romano o dioses romanos. Y entonces van a salir ahí los dioses griegos, los dioses romanos que esta cultura estaba adorando. Así que, ¿cuál es el elemento básico que el cristiano de Corinto adquirió cuando obtuvo el conocimiento por parte de los apóstoles o por parte de otras personas que andaban enseñando, que eran también apóstoles de la iglesia, o gente que andaban evangelizando, que andaban enseñando, que eran predicadores itinerantes que iban de un lado a otro con toda voluntad enseñando la palabra de Dios? Bueno, estaban enseñando la diferencia entre politeísmo, que toda la ciudad practicaba, y el recién conocido monoteísmo. El conocimiento, la sabiduría, la información acerca de un solo Dios, el Dios creador, el Dios del universo. Y entonces aquí llegamos a otro concepto que es importante que tengamos en consideración. Es que lo más básico en la cristiandad, en el mundo cristiano, es eso precisamente, que nosotros sepamos distinguir a un Dios de los dioses. Entonces, un Dios, un Dios es para nosotros el creador y que está en contraposición de los dioses, que son las estatuas, las imágenes, todo lo que se crea un ser humano y que toma el lugar de Dios. Cuando un ser humano, cuando las personas en esta época les damos información acerca de que están abandonando a Dios y están buscando un diosecito, los dioses actuales que infortunadamente los cristianos, nuestros hermanos en Cristo, siguen cuando abandonan la iglesia, son dioses que ustedes y yo conocemos. Voy a poner aquí nomás 1, 2 o 3, que son simplemente lo que el mundo ofrece. Son simplemente, vamos a decir aquí, el entretenimiento. Cualquier cosa, cualquier cosa que obstruya el conocimiento de Dios, cualquier cosa que las personas siguen antes que seguir a Dios, a eso se le llaman los dioses. El mundo, el entretenimiento, el ocio, el libertinaje, la inmoralidad, las cosas que el mundo ofrece fácilmente, el consumo de drogas, todo eso son los nuevos dioses, los dioses modernos. El deporte, cuando una persona abandona el servicio de adoración al Señor por asistir a su deporte favorito, porque es importante, cualquiera que sea este deporte, o cualquier cosa, puede ser la familia, puede ser un hijo, puede ser papá, puede ser mamá. Usted y yo como predicadores, ¿cuántas veces hemos escuchado este pretexto cuando hablamos con una persona que faltó a los servicios? ¿Cuál es la razón por la cual usted no vino a la iglesia? Y muchas personas nos contestan así: es que hoy vino mi mamá, es que hoy vino mi abuelita, es que hoy vino mi tío, es que hoy tengo visitas, es que hoy tengo esto, es que hoy juega el equipo importante del cual yo soy fanático. Entonces, es importante, los corintios tuvieron la información suficiente acerca de este Dios. Este Dios es un Dios personal, es un Dios real. Mientras que los diosesitos que ellos tenían eran estatuas, eran creaciones humanas. Este Dios que nosotros adoramos es el Dios que construyó todo el cosmos, todo el mundo, todo el universo. Este Dios que nosotros adoramos fue el que construyó, el que fabricó al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a poner aquí hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué vamos a abandonar la adoración del Dios que hizo a su imagen, la adoración de Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, por adorar aquellas cosas que el mundo nos ofrece en la época? Así como los corintios estaban adorando estas estatuas, estas imágenes.
Lo que tenemos es importante. Lo que nos está diciendo es esto, que es, aparte de Dios, no hay otro Dios. No existe. Existen imágenes, existen estatuas, existen creaciones que las distintas culturas del mundo han tenido para para creer en algo. Pero el Dios real, el Dios verdadero, es el Dios que la Biblia nos revela. Voy a continuar en el siguiente video hablando acerca de este tema. Bendiciones para ustedes. Nos miramos entonces en el siguiente video. Hasta luego.